Queridos hermanos que nos ven a través de las redes sociales, Dios los bendiga. Bienvenidos a un servicio más de la Iglesia Cristiana Berea. Queridos hermanos que se encuentran en este lugar también, sean bienvenidos nuevamente. Un placer volverlos a ver. Les pregunto, ¿están listos para recibir la palabra del Señor? Amén. Excelente, abrimos nuestro corazón y prestamos mucha atención a ver qué es lo que nos va a decir el día de hoy. Bien, el sermón del día de hoy se titula Volverá. Y vamos a darle lectura a 2 de Pedro, capítulo 3, versos del 10 al 13. Pero antes vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor y para que sea Él quien nos esté guiando. Amén. Y nos esté ayudando a entender y a comprender lo que nos va a decir. Oramos. Señor, nuevamente te bendecimos en el nombre de Jesús. Te damos las gracias por la palabra que vamos a meditar en el día de hoy. Sabemos que es un mensaje muy fuerte, Señor. Así es que te ruego que nos ayudes a entenderlo, a comprenderlo, tanto a los que estamos aquí como a los que nos ven en estos momentos o verán posteriormente el sermón, Señor. Sabemos que a través de él nos vas a exhortar, nos vas a concientizar, Señor, de qué es lo que se viene en cualquier momento, Padre. Así es que ayúdanos a entender y a comprender. Bendícenos a todos con tu bendita palabra, Señor. Y al término de este servicio, pues, no salgamos igual como venimos, sino que nuestro corazón, en vez de que se vaya lleno de miedo, de temor, se vaya lleno de paz, de seguridad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. 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 Bien, ahora sí damos lectura a 2 de Pedro, capítulo 3, versos del 10 al 13. Ahí nos dice el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Pueden tomar sus lugares, queridos hermanos. Pónganse cómodos. Bien, para poder entender mejor estos pasajes, permíteme explicarte un poco el contexto en el cual se encuentran y qué es lo que nos dice el apóstol Pedro. En el contexto de estos pasajes, el apóstol Pedro nos exhorta a todos los cristianos a recordar siempre, en todo tiempo, lo que los profetas dijeron y enseñaron respecto al carácter y a la obra de nuestro Señor Jesucristo. También nos exhorta a recordar siempre el mandamiento que el Señor Jesucristo dio por medio de sus apóstoles. Tal mandamiento consiste en caminar por el camino de justicia y vivir una vida justa. Es decir, una vida que vaya de acuerdo al Evangelio de Jesucristo. O en otras palabras, para que me entiendas, hace 8 días el apóstol Pablo nos habló de vivir ¿en qué? En el Espíritu, ¿verdad? Lo cual significa vivir de acuerdo a la voluntad de Dios o vivir de acuerdo al Evangelio de Cristo, es decir, de acuerdo a lo que Él enseña. Bien, obedecer este mandamiento y recordar las enseñanzas de los profetas, pues será la mejor medicina, será el mejor antídoto contra la apostasía y contra los burladores de antes de aquel tiempo y contra los burladores de hoy en día. Por ejemplo, los de aquel tiempo y los de hoy siguen diciendo que a Dios no le importa el mundo, que Dios no va a actuar en el mundo, que Dios no va a juzgar al mundo. Y dicen ellos que Jesús nunca volverá. Se burlan de nosotros.
¿Cuánto tiempo tienen diciendo eso los cristianos? Y mira, estamos en el 2026 y no pasa nada. Ellos piensan que es una broma, que estamos locos, que estamos equivocados. Pues el apóstol Pedro, en su contexto, nos exhorta a desechar estas mentiras y aclara que si no ha vuelto es porque está dando tiempo para que todos los que aún no han escuchado el Evangelio de Jesucristo, pues lo escuchen, lo crean y procedan al arrepentimiento. ¿Para qué? Para que puedan recibir la salvación de sus almas. Amén. Por eso no ha vuelto, dice Pedro, pero de que volverá, volverá. Esto es lo que afirman categóricamente los pasajes que acabamos de leer y que vamos a analizar a continuación. Eso están afirmando. Mira lo que dice el verso 10, vamos a darle lectura nuevamente. Verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Amén. Bien, estos pasajes están hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a este mundo cruel y perverso. Cuando Él venga, va a llevar su juicio final y lo va a llevar contra todas las naciones y contra todo aquel que lo rechazó y que lo despreció como su Señor y Salvador. Ahora bien, mira, lo que el apóstol Pedro está haciendo aquí no es algo que él se esté inventando. Él solamente está repitiendo una profecía que fue dicha por nuestro Señor Jesucristo. Es decir, solamente está repitiendo esas palabras. Esas palabras las encontramos en Mateo capítulo 24, versos del 43 al 44. Si no lo encuentran, no se preocupe, yo le doy lectura. Pero hagan la lucha de encontrarlo. Y 24, hermana, del 43 al 44. Ahí está hablando nuestro Señor Jesucristo. Dice lo siguiente, mira. Mateo 24, 43 al 44. Pero sabed esto, es necesario que todo cristiano se entere, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa, no permitiría que le robara. Y dice el 44, por tanto, por lo que les acabo de decir, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo, ¿verdad? Sabemos que Él mismo está hablando y se refiere a sí mismo. Les está diciendo, yo voy a venir, voy a regresar, cuando menos se lo esperen. Amén. Entonces Pedro está repitiendo estas palabras para desmentir a los falsos maestros, quienes decían, insistían en que Cristo no volvería, pero Jesús que acaba de decir que sí volvería. ¿A quién le creemos? ¿A esos falsos maestros, a los burladores o a Jesucristo? Jesucristo. Bien, y aquí nos dice que vendrá como un ladrón en la noche. Ustedes saben que cuando un ladrón va a asaltar una casa, pues no da señal alguna, no avisa, no hace ruido. Se introduce en el domicilio, en la casa, y lo hace con mucho cuidado. ¿Para qué? Para poder sorprender a sus moradores y de esta manera, pues llevar a cabo su fechoría. ¿Verdad que hay casos donde sucede que el ladrón se mete al ratero, se lleva lo que quiere y las gentes a veces ni cuenta se dan? Al otro día, oye, falta esto y falta el otro. Y nos robaron, no se dieron cuenta. Bien, entonces la frase como ladrón se debe de entender que Cristo vendrá en cualquier momento. Será sorpresivamente, sin previo aviso. El día y la hora, dice la Biblia, que nadie la sabe. Vendrá cuando nadie se lo espere. Amén. Y cuando vuelva, según el apóstol Pedro, lo que nos está diciendo aquí es algo fuerte, ¿eh? Dice que los cielos, con su sol, con su luna, con sus estrellas, con sus astros, y la tierra, esa tierra que estamos habitando en estos momentos, ¿qué va a pasar? Serán quemados, serán destruidos por fuego
en el gran día en que Dios lleve a cabo su juicio final sobre el mundo y lo va a llevar por medio de Jesucristo. Y va a exponer el pecado y la maldad en ese juicio de Dios. Y ahí, me repito, va a juzgar y va a condenar a todos los que vivieron haciendo el mal. A todos aquellos que no se arrepintieron de sus pecados. Este acontecimiento, pues se le puede llamar apocalíptico, será realmente terrible, será horrible. Aquí Pedro está hablando literalmente del fin del mundo. Y tal acontecimiento, pues ya fue profetizado por nuestro Señor Jesucristo, por Dios, digamos, y lo está haciendo a través del apóstol Pedro, ¿no? Por lo tanto, si la Biblia lo dice, ten la seguridad, nosotros sabemos que lo que dice se cumple o no. Amén. Amén. Se cumple parcialmente o solamente algunas cositas. Todos nosotros lo hemos comprobado por años, ya no nos pueden engañar. Sabemos que así como lo dice la Biblia, así se cumple. Entonces, si lo dice, ten la seguridad que se va a cumplir. Continuamos con el verso 11. De ahí donde estamos. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Pedro está dando por hecho la destrucción de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay en ellos, dice. Querido hermano, déjame decirte, hay de aquellos que en vez de trabajar para vivir, viven solo para trabajar. Nunca se conforman con lo que tienen, trabajo, y más trabajo, dinero, dinero y más dinero. A eso la Biblia, ¿cómo le llama? Avaricia, codicia. ¿Y la avaricia es qué? Idolatría, ¿verdad? Que ante Dios es un pecado de idolatría. Y Dios condena la idolatría y a quienes la practican, ¿verdad? Entonces estas personas de las cuales estoy hablando tienen tiempo para todo, pero nunca tienen tiempo para las cosas de Dios. No les interesa en lo más mínimo, les parece tiempo perdido el orar, el leer la Biblia, el congregarse, vivir en el Espíritu, el vivir en santidad. Para ellos es tiempo perdido. Después, para eso no tengo tiempo. Entonces, impulsados por el amor al dinero y a las cosas terrenales, su codicia crece cada vez más y más. Ustedes ya saben que la carne nunca se sacia, ¿o sí? Dale más y quiere más y quiere más, nunca la vas a satisfacer. Entonces, pues esto indica que su mirada está centrada en las cosas terrenales, las cuales en su momento, dice el apóstol Pedro, que serán destruidas. No se van a poder llevar absolutamente nada. Todo será consumido por el fuego. Ahora dice el apóstol Pedro, estamos muy acostumbrados con Pablo. Dice Pedro, teniendo esto en cuenta que todo será destruido, entonces Pedro nos hace un llamado a los cristianos a vivir una vida, ¿qué dijo? Santa, una vida piadosa, una vida que se base en una relación activa con Dios y que sea guiada por la gracia de Dios y por el amor de Dios. Los cristianos deben de enfocarse y esforzarse por mantener una perspectiva perpetua, constante, vamos a decirlo así, y deben enfocarse en las cosas que realmente importan en el reino de los cielos, es decir, en las cosas de arriba. A muchos cristianos, a pesar de conocer la palabra de Dios, tienen su mirada puesta en las cosas materiales, en las cosas temporales y no en las cosas del cielo. ¿Sí es cierto o no? Amén. Amén. ¿Estarán haciendo bien o estarán haciendo mal? Mal. Están haciendo muy mal. Entonces, mira, Dios, por medio de Pedro, nos está exhortando a que no hagas eso, sino que nosotros pongamos nuestra mirada, nuestro interés en las cosas de Dios, en las cosas que serán eternas. Todo lo que, como dice Pedro aquí, todo lo que ves
tiene fecha de caducidad. Va a desaparecer. Y las cosas de Dios son eternas. Bien, entonces, en última instancia, el apóstol Pedro está haciendo un llamado a la santidad y a la piedad. Es una invitación a participar de la obra de Dios. ¿Cómo podemos participar? Haciendo el bien, haciéndonos el bien los unos a los otros. Por ejemplo, cuando alguien participa en la obra de Dios en la iglesia, en el área que tú quieras, ¿está haciendo el bien a sus hermanos o no? Amén. La Amén. verdad que todo cuenta, así nos enseña la Biblia. El que agarra la escoba, el que trapea, el que limpia el baño, el que acomoda las sillas. Tenemos a nuestro querido diácono que ustedes saben que es muy activo. ¿Cuántos años tiene el bebé? 10 años tiene. Y él ya sabe cuáles son sus tareas. Sin que nosotros le digamos, él pone el cordón, pone las sillas, en la mañana barrió. O sea, es una criatura hermosa. Él está haciendo el bien, nos está haciendo el bien. No es algo que se le imponga. Él solo toma la iniciativa. Entonces, nos está haciendo el bien, está participando de la obra de Dios aquí en la tierra. Amén. Entonces, todos debemos de hacer eso. ¿Para qué? Para impactar a los demás en el nombre de Jesús, siendo testimonio viviente del poder transformador del Evangelio. Amén. Eso lo debemos de hacer todo. Y no estoy diciendo que no lo hagan, Amén. Amén. porque, o sea, participan, yo sé que participan cuando se les dice. Amén. No dicen, no, yo no lo hago, lo están diciendo Amén. porque yo no lo hago, no. De acuerdo, repito, no estoy diciendo porque ustedes no lo hagan. No es solo el bebé. Bien, entonces tenemos que dar un buen testimonio, ¿de acuerdo? Verso 12. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pedro está hablando muy en serio, por eso lo vuelve a repetir. No es cosa así como sin importancia, ¿no? Ustedes ya saben que cuando la Biblia repite lo que ha dicho y lo vuelve a repetir es porque es muy importante. Y eso es lo que está haciendo aquí el apóstol Pedro, lo está repitiendo. Entonces, miren, los creyentes deberán estar viviendo en una vida santa y piadosa. Y dice el apóstol Pedro aquí, mira, apresurándose para la venida del día de Dios. Amén. Es decir, como los creyentes no saben cuándo será aquel día, no saben ni la hora ni el día, por lo tanto, deberán estar a la expectativa. ¿Para qué? Para no ser tomados por sorpresa. Necesitarán estar preparados, listos. Velad y llorad, dijo el Señor, para que no entréis en tentación. Este pasaje del apóstol Pedro es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque al decir apresurándoos para la venida del día del Señor, nos está dando a entender que la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué crees? Depende de nosotros, de los cristianos. Es decir, si nosotros nos damos más prisa para predicar el Evangelio, pues más pronto vendrá. Recuerden, ustedes ya saben que nuestra responsabilidad como cristianos es predicar el Evangelio. Esa es nuestra responsabilidad. Y las personas, después de escucharlo, después de entenderlo, pues necesitan tomar una decisión. Ellos ya son responsables. Nosotros se lo predicamos. Tú ya los estás haciendo responsables desde ese momento. Si deciden creer en el Evangelio y recibir a Cristo como su Señor y Salvador, gloria a Dios. Amén. Y si ellos deciden rechazarlo, deciden no creer, pues lo sentimos, pero tendrán que atenerse a las consecuencias. Amén. Pero el deber de todos los cristianos es anunciar el Evangelio en todo tiempo. Y cuando todos lo hayan escuchado, entonces se llevará a cabo la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso está profetizado, búscalo en Mateo capítulo 24, verso 14. Escucha lo que dice. Y esas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 24, 14. ¿Ya estamos ahí? Amén. Mateo 24, 14
dice lo siguiente: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, para que se enteren. Y entonces, ¿qué? Vendrá el fin. Cuando esto suceda, Pedro vuelve a decir que los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán, serán derretidos. Pedro aquí, como dije, no está hablando metafóricamente, ¿eh? Está hablando literalmente de cómo se llevará a cabo la destrucción, no solamente de la tierra, sino de todo el universo. Amén. Esto realmente es aterrador. Usa tu mente. Imagina por un momento cómo va a ser aquello que Cristo está describiendo aquí. Esto va a ser realmente espantoso para los incrédulos, para aquellos incrédulos que vivieron preocupados solamente por los placeres y las cosas materiales de este mundo, pero nunca tuvieron tiempo, como acabo de decir hace un momento, para las cosas de Dios. ¿Sí? Para todos aquellos que se la pasaron jugando al cristianismo, que asistían a la iglesia solamente cuando tenían un problema o cuando no había otra cosa que hacer. Bueno, hoy no hay fiestas, no hay no hubo nada, ahora sí vamos a la iglesia. Tenían la Biblia solamente como pastel de ocasión. Vivieron a su manera a pesar de conocer la palabra de Dios. Va a ser aterrador para ellos. En cambio, para los cristianos verdaderos que vivan esto, pues no va a ser espantoso. ¿Sabes por qué? Porque aunque no fue fácil vivir en el cristianismo, vivieron de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que la venida de Cristo para el cristiano verdadero, pues solamente va a ser la promesa de un futuro glorioso y eterno, donde estarán junto a su Señor y podrán disfrutar de la promesa que encontramos en el verso 13. Amén. Pero antes de continuar con este pasaje, con el 13, te voy a explicar lo siguiente. Mira, en los versos anteriores a estos, ahí Pedro nos habla de la segunda venida de Jesucristo a este mundo, donde, repito, Dios llevará a cabo su juicio por medio de Jesucristo. Por ejemplo, ahí donde estamos en la carta de Pedro, pero checa ahí lo que dice el verso 3, el 9 y el 10. Ahí en segunda de Pedro, Sí. capítulo 3, versos 9 y 10. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Es muy claro que estos pasajes están hablando de la segunda venida de Cristo a este mundo. Amén. Y de la destrucción del universo. Amén. Este acontecimiento, repito, será espantoso y lo van a presenciar y a padecer principalmente el pueblo de Israel y todas las naciones incrédulas y todos aquellos que a los cuales pues se les ha predicado el evangelio, pero pues ellos decidieron no creer en Jesucristo y solo se burlaron de él y lo rechazaron para seguir viviendo en el pecado. Amén. Y por esto, pues al final, sufrirán las consecuencias. ¿O estoy mintiendo? ¿O estoy exagerando? No. De hecho, Pablo nos dijo anteriormente en Gálatas, no os engañéis a vosotros mismos, Dios no puede ser burlado. El que siembre corrupción, ¿qué va a cosechar? Corrupción. El que siembre para el espíritu, segará, ¿se acuerdan qué dijo? Vida eterna. Y el que no, pues condenación. Amén. Amén. Ahora, miren, la buena noticia es que nosotros, como cristianos, no vamos a presenciar este acontecimiento tan espantoso. ¿Sabes por qué? Ustedes ya saben. ¿Por qué? A ver. Porque va a venir el arrebatamiento. Porque estamos bajo la gracia. Nosotros estamos viviendo bajo la gracia. Por lo tanto, no estamos esperando la segunda venida de Jesucristo, sino lo que dijo nuestra querida hermana.
el glorioso arrebatamiento o rapto de la iglesia, como también se le conoce, que es exactamente lo mismo. Este acontecimiento, el del rapto, según la Biblia, es el próximo acontecimiento escatológico que está a punto de llevarse a cabo en cualquier momento. Amén. Amén. En cualquier momento. Ahora mira, escucha, Pedro no explica aquí lo del arrebatamiento en esta segunda carta. ¿Sabes por qué? Porque ellos en su momento no tenían la Biblia completa como la tenemos nosotros. Entonces para ellos, pues se les complicaba mucho entenderlo. Ellos no entendían el orden de estos últimos acontecimientos. Y ellos pensaban que todo sería al mismo tiempo, pero nosotros sabemos que no es así. ¿Por qué? Pues es más fácil para nosotros, porque hoy en día nosotros tenemos la Biblia completa. Y en aquel tiempo recuerden que ellos no la tenían completa. Amén. Entonces para nosotros, repito, es más fácil porque ya la tenemos completa. ¿Qué tenemos que hacer? Pues estudiarla, escudriñarla. Ya hasta se nos ha simplificado, ¿no? Aquí tiene pasajes y concordancias. Hoy, gracias a Dios, tenemos pues estudios de otros hermanos, como por ejemplo de nuestro maestro, del pastor Nicolás, ¿no? Amén. Tenemos guías que nos ayudan a entenderla. Entonces eso pues facilita que nosotros entendamos estas cosas mucho más fácil, ¿no? Amén. Ahora bien, miren, no me voy a meter en cada acontecimiento porque pues son muy profundos y necesitaríamos mucho tiempo para explicarlos. Así es que solamente los voy a mencionar brevemente, pero también a modo de que se entienda y porque también nosotros ya hemos hablado de eso, ya se les facilita a ustedes entenderlo. Amén. Bien, acabo de decir hace un momento que la Biblia enseña que el próximo acontecimiento, la próxima profecía por cumplirse es el arrebatamiento de la iglesia. De la iglesia, no de los incrédulos, porque todos piensan que se van a ir, pero no. Esto lo comprueba segunda de Tesalonicenses, capítulo 4, versos del 16 al 17. Como dije, ya los conocen, pero de todos modos vamos a darle lectura, por si alguien quiere comprobarlo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 4, versos del 16 al 17. Ahí Pablo habla del arrebatamiento y escucha lo que dice. Porque el Señor mismo se refiere a Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses 4, del 16 al 17. ¿Ya estamos ahí? Pero no me hasta el 3. ¿Mande? No me tienes hasta el 3. Entonces, primera, ¿no, hermano? Ah, entonces, sí es primero. Primera de Tesalonicenses. Sí. El 4, ¿qué? ¿Cuál? Primera de 4. Ah, sí, cierto, perdón. Sí, es primera de Tesalonicenses. A ver, permíteme. Capítulo 4. Si estamos en... Sí, es exactamente como dice Lalito. Primera de Tesa, capítulo 4, del 16 al 17. Amén. ¿Ya estamos ahí? Amén. Amén. Muchas gracias, querido hermano, que me corregiste. Vamos a borrarle de una vez aquí. Para que no quede huella. Bien, dice así. Porque el Señor mismo, se refiere a Jesucristo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, es decir, los cristianos que van muriendo, ¿no? Pero murieron en Jesucristo, eran cristianos. Y dice el 17, escucha, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Mira, la iglesia es arrebatada, es llevada al cielo. ¿Para qué? Para presentarla ante el tribunal de Cristo, donde todos los cristianos serán juzgados. Pero este juicio no es para condenación, sino para recibir recompensas. ¿Por qué? Por la obra
de cada creyente, que la obra, las que mencionábamos, ¿verdad? Entonces les va a dar su recompensa. Eso lo encontramos en 2 de Corintios 5:10, pero no lo vamos a leer. Después de esto, después del arrebatamiento, en el cielo comienzan las bodas del Cordero. Por fin se llevará a cabo en el cielo el tan esperado encuentro entre Jesucristo y la esposa. ¿Quién es la esposa? La La iglesia. Y ahí hay una promesa, dice que nunca más nos vamos a separar de Jesucristo. Amén. Fíjate lo que está diciendo, ¿eh? Nunca ni jamás. Eso también lo encuentras en Apocalipsis 19, del 6 al 9. Bueno, pero mientras esto sucede, en el cielo, esto está pasando en el cielo, las bodas del Cordero, después del arrebatamiento, ¿qué comienza aquí en la tierra? Lo del anticristo, ¿no? Ajá, pero ¿cómo se le llama? La gran tribulación. Sí. Recuerden que son 7 años, pero 3 años y medio, cuando se inicie, pues la gente ni cuenta se va a dar, pero son 3 años y medio, donde va a haber una paz bonita, toda la gente va a decir, ahora sí estamos en paz, no hay nada, no hay crimen, no hay corrupción, no hay esto, no hay nada, estamos en paz. Pues ahí dice la Biblia que es cuando comienza, ahora sí que el periodo de la gran tribulación, que son otros 3 años y medio, donde Dios va a ejecutar su juicio sobre todo el mundo. Y ahí la Biblia nos narra que Satanás y el anticristo van a ser de las suyas. Habrá desastres, hambruna, guerra, dolor, sufrimiento y persecución sobre los cristianos que surjan durante el tiempo de la gran tribulación. Bien, entonces después de la gran tribulación se llevará a cabo la segunda venida de Jesucristo, donde Él volverá, pero según la Biblia, vuelve con nosotros, vuelve con la iglesia. ¿Para qué? Para hacer guerra, para juzgar y para reinar sobre la tierra. Amén. ¿Sí se dan cuenta de la diferencia? Cuando la iglesia es arrebatada, Jesucristo no toca la tierra, no. Ahí en Tesalonicenses nos explicó que el llamado se nos hace desde el cielo, ¿no? Él habla y nosotros somos arrebatados y nos recibe en el aire, en las nubes. Eso es el arrebatamiento. Y aquí ya cuando Jesucristo lleva a cabo su segunda venida, ya venimos con Él. Cristo vuelve con su pueblo para reinar. Entonces aquí es donde comienza a lo que se le conoce como el ¿qué? Acuérdense, ¿vale? Ya ahí termina la gran tribulación. Así ya. Sí, cuando termina la gran tribulación volvemos con Jesucristo aquí a este mundo y vamos a reinar por ¿cuántos años? No, ese es el de la gran tribulación. Vamos a reinar por 1000 años, a eso se le conoce el milenio. El milenio, como el milenio, son 1000 años. ¿Sí? Y ya después es lo que ahorita vimos, ¿no? En Pedro. Exactamente. Sí, entonces después del milenio, como bien la hermana está entendiendo muy bien, viene la destrucción final del mundo, ¿sí? Del universo, de los cielos, de la tierra, de la cual Pedro nos está hablando aquí en su contexto del 7 al 12. Y después de esto, los incrédulos, los que mencionábamos hace rato, los que jugaron al cristianismo, los que rechazaron, que dijeron, yo no quiero nada con tu Cristo, lárgate de mi presencia, a mí no me interesa. Y los que jugaron al cristiano, pues serán conducidos ¿a dónde? Al infierno. Al infierno, según la Biblia. Y nosotros los cristianos y los que surgieron durante y sobrevivieron durante la gran tribulación, según la Biblia, seremos conducidos a nuestro destino final, al cual la Biblia le llama la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén. Y aquí, en esta parte, es donde aplica el verso 13. Volvemos a donde estábamos en nuestro verso 13. De aquí de Pedro, ¿de acuerdo? Escucha lo que dice.
Pero nosotros, ¿a quién se refiere Pedro? A los cristianos verdaderos, ¿verdad? Amén. No a los hipócritas, a los indolentes, a los que jugaron. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Sí? Fíjate de qué lugar tan hermoso nos está hablando. Entonces, esta es la esperanza maravillosa que nosotros tenemos. Esta es la esperanza de la cual hablaron los profetas, nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles. Amén. Este es el acontecimiento de la esperanza cristiana, la cual, como repito, es realmente maravillosa, es hermosa. Y según esta promesa, los cristianos verdaderos tendrán la esperanza de recibir un nuevo universo, un nuevo planeta, donde los creyentes vivirán por siempre. Amén. En ese nuevo mundo, según la Biblia, ya no habrá nada de lo que hay en este planeta, ni viviremos nada de lo que hoy en día estamos viviendo. Ustedes saben que está llena de imperfección, llena de maldad, llena de sufrimiento, llena de dolor, de traición, de infidelidades, de todo. En cambio, en ese lugar va a prevalecer la justicia. Amén. Es decir, en ese lugar todo, no estoy exagerando, todo será perfecto. No habrá lugar para la injusticia, no habrá lugar para el pecado, ni para los pecadores, ni para la tristeza, ni para la angustia, ni para las guerras, para nada, repito, de lo que hay en este mundo. Amén. Vamos a comprobarlo con Apocalipsis. Vea el último libro de la Biblia, del capítulo 21, y vamos a leer nada más del 1 al 5. Continúa hablando de este mismo tema, pero con estos pasajes es suficiente. Apocalipsis capítulo 21, versos del 1 al 5. Amén. ¿Ya estamos ahí? Amén. Amén. Mira lo que dice. Aquí está hablando el apóstol Juan. Vi en el cielo, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. ¿A qué se refiere ahí? A este planeta. Y dice el 2, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Amén. 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y él me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Le creemos al Señor o no? Amén. Amén. ¿Sí será cierto lo que nos está prometiendo aquí? Amén. Gloria a Dios, es una realidad. Mira, el saber que seremos librados de la gran tribulación y de todo lo que trae consigo, ¿qué causa? Arranca de nuestro corazón todo temor, nos llena de consuelo, nos fortalece, nos llena de esperanza, pues saber que en cualquier momento nuestro Señor Jesucristo va a volver. Él viene por nosotros y que a partir de ese momento no nos vamos a volver a separar de Él. Amén. Amén. Estaremos en el lugar que Él ha preparado para que nosotros vivamos ante su presencia por siempre y para siempre. Amén. Pero mientras ese momento llega, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Es necesario hacer nuestra parte, porque ustedes saben, y ya lo hemos comentado en otras ocasiones, todo el mundo quiere ir al cielo. ¿Sí es cierto o no? Amén. Amén. Todo el mundo quiere disfrutar de la gloria de Dios, pero no mueven un dedo. Ellos no hacen nada, ni por agradecimiento, ni por nada. Amén. Entonces nosotros debemos desechar esos malos ejemplos, debemos de hacer la parte que nos toca a nosotros.
Por ejemplo, nosotros debemos de seguir creciendo en la gracia, dice Pedro, en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que aprendamos, esas enseñanzas que encontramos ahí, ¿qué debemos de hacer con ellas? Ponerla por obra. Ponerlas por obra. De lo contrario, pues no te sirven de nada. Ustedes ya saben que si nosotros solamente nos la pasamos almacenando lección tras lección, conocimiento y más conocimiento, pero no lo vivimos, el Señor Jesucristo dice que nos convertimos ¿en qué? En hipócritas, en religiosos, al igual que los fariseos, ¿no? Ellos conocían hasta de más, pero hacían, ellos no, ellos decían una cosa y hacían otra. Eso, lejos de conducirnos a la salvación, ¿qué Nos pasa? estaba alejando. Nos aleja, nos condena. El castigo para quienes tal hacen va a ser más duro, más fuerte. Entonces, eso no debe de pasar con nosotros. Debemos de poner por obra las enseñanzas de Cristo, debemos de vivirlas. Si Él dice vive en santidad, ¿debemos vivir en santidad o no? Amén. Amén. Si Él dice sean obedientes, ¿debemos obedecerle pleno y totalmente o solamente en lo que tú quieras? No, en todo. Pleno y totalmente, ¿no? En todo lo que Él nos dice. La palabra nos enseña que sus mandamientos no son gravosos. Se nos dificultan cuando nosotros andamos de desobedientes, de rebeldes, cuando nosotros no lo queremos hacer. Si el Señor nos manda a estudiar su palabra, ese es nuestro alimento espiritual, ¿debemos de obedecer o no? Amén. Amén. Pero a veces la carne dice, no, yo vengo bien cansado. Sí, yo lo que quiero es acostarme. Y agarran el teléfono y sin que se den cuenta ya llevan ahí media hora, 40 minutos, 50, o en las series estas que están de moda, ¿no? Para eso sí tenemos carne, para satisfacer, ahora sí que a la carne, pero no al espíritu. ¿Iremos a ser bendecidos de esa manera? No. No. ¿Verdad que no? Y bueno, y ustedes ya saben qué otras cosas nos manda hacer el Señor. Ya conocen hasta de más. Amén. No les estoy diciendo nada nuevo. Nosotros ya conocemos, podríamos decir, todas las enseñanzas de Jesucristo. Ahora lo importante es aquí, ¿lo estás haciendo? ¿Lo estás poniendo por obra? ¿Las estás obedeciendo? ¿Sí o no? No me contesten, contéstate a ti mismo. Yo creo que ni a medias. Pues no debe de ser así, porque aquí nos está advirtiendo lo que nos puede suceder. Amén. Jesucristo en la cruz del Calvario no se entregó a medias. Nosotros ya sabemos todo lo que Él padeció, lo insultaron, lo golpearon, fue algo extremadamente inhumano lo que hicieron por Él. Y eso lo merecíamos nosotros, no Él. El mentiroso, el chismoso, el desobediente eres tú. Comenzando de aquí, dice el apóstol Pedro. Pablo también, todos enseñan eso, ¿o no? Amén. ¿O habrá alguien aquí que se sienta muy santo y que diga, pues yo soy muy buena gente, yo me merezco la salvación? No. Dice la palabra del Señor, que nuestras obras en cuestión de salvación son como trapos de inmundicia. Eso es lo que dice la palabra. Cuando Cristo se entrega, se entregó plena y totalmente. Él entregó su vida por completo. Amén. Amén. Entonces nosotros, lo que nos toca a nosotros, pues es mucho más fácil. No seas ingrato, esfuérzate, pon todo tu esfuerzo. Eso es lo que Dios quiere encontrar en nosotros, el deseo de vivir en santidad, en obediencia, en adoración. Él desea que nos congreguemos regular y puntualmente. Amén. A ver, ¿quién es el beneficiado? ¿Dios se beneficia de algo? No. Nosotros somos los que necesitamos. Él no necesita absolutamente nada de nosotros. Amén. Los que necesitamos somos nosotros. Entonces necesitamos hacer nuestra parte, necesitamos prepararnos. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo vuelve en cualquier momento por nosotros. Las señales cada vez son más claras. Amén. Por ejemplo, ahorita los terremotos en Venezuela, realmente fue una tragedia. Salen videos donde las personas están desesperadas,
angustiadas, tristes, buscando a sus seres queridos. Amén. Tú sabes que muchas personas de esas murieron sin Cristo y sin esperanza y sin Dios en el mundo, ¿no? Amén. Amén. A unos les predicaron el Evangelio y lo rechazaron, y a otros nunca lo escucharon. Hay personas que no se prepararon. Están los terremotos de Chiapas, de España, de Colombia. Pero aquí no tiembla, ¿verdad? No, aquí no pasa, tal vez no pase Aquí ni nada. se siente. No, ¿verdad? Entonces nos confiamos, o No, necesitamos prepararnos. Necesitamos prepararnos. Necesitamos prepararnos. Dios puede venir, como dije, por nosotros mediante el arrebatamiento en cualquier momento, o nos puede llamar ante su presencia por la causa que tú quieras. Podemos amanecer, pues, decía mi papá, con una sonrisa de oreja a oreja. O sea, se murió contento, decía, de un amigo que falleció. Estaba muy fuerte, que no daba señal de que pues iba a morir y amaneció muerto. Pues todos podemos morir en cualquier momento. Amén. Y si no estamos preparados, nos vamos a quedar. Amén. Yo no me quiero quedar ni quiero que ninguno de ustedes se quede. Así es que los exhorto, queridos hermanos, a que meditemos, no durante esta semana, sino durante el tiempo que Dios nos dé de vida. Recuerden que lo que está en juego es nuestra salvación. Cristo ya hizo la parte más difícil en la cruz del Calvario. Amén. Lo que nos toca a nosotros, repito, es mucho más fácil. Amén. Amén. Vivamos en santidad, vivamos en el Espíritu, Amén. vivamos alejados del pecado. Hagan de la lectura de la Biblia y de todas las cosas que mencionamos un hábito. Amén. Ejercítense en la piedad. Ayúdenme a mí también, yo necesito hacerlo. Esto es para todos, no nada más para ustedes. Yo necesito hacerlo y ustedes también. Amén. ¿De acuerdo? Amén. Amén. Pues hasta aquí la palabra del Señor, queridos hermanos. Damos gracias a Dios. Padre bendito, muchas gracias, Señor, por esta advertencia que con tanto amor nos has hecho el día de hoy. Nosotros sabemos que no lo haces para espantarnos, sino para que nosotros estemos preparados y no nos vaya a acontecer tal cosa, Señor. Es decir, que no lleguemos a ese extremo de perder nuestra salvación por ignorar tu palabra, por vivir en la desobediencia, en la rebeldía, Señor. Sabemos cuáles van a ser las consecuencias, Padre. Ayúdame a mí y a mis hermanos a estar conscientes de lo que se viene, Padre bendito. Necesitamos estar preparados porque el rapto de la iglesia tú lo vas a llevar a cabo en cualquier momento, y todo aquel que vivió en el pecado a pesar de conocer tu palabra será dejado, Padre. Yo no quiero quedarme, ni quiero que mis hermanos se queden, ni mis hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Ayúdanos a entender y a comprender lo que está en peligro, Señor, lo que está en juego, que es nuestra salvación. Sé que mientras nosotros nos acerquemos a ti, te busquemos de corazón y hagamos la parte que nos toca, es decir, ejercitarnos en la piedad, tú vas a estar con nosotros, Señor, y podremos gozar de tu bendición, de tu cuidado y posteriormente de esa promesa tan hermosa que haces a través de esta palabra. En el nombre de Jesús, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Amén. Amén.